Relatos Paranormales Oficial. Buenas noches. Vivo en el Estado de México, cerca de Toluca, en un pueblo llamado San Felipe del Progreso. Mi experiencia está ambientada hace 26 años atrás. Tristemente todo comenzó con un repentino fuerte dolor de cabeza, mismo que debido a su intensidad me hizo caer de rodillas al suelo. Fue tan fuerte el dolor que hasta les juro que mi vista se oscureció, no veía nada. Curiosamente ese mismo día por la mañana me habían salido 2 gusanos de la cabeza. Se me ocurrió revisar las almohadas pensando que tal vez ahí se encontraba algo. No obstante, no hallé nada que me diera algún indicio de dónde pudo salir ese gusano. Revisé todo a detalle, pero cuando se llegó el siguiente día, me salió otro gusano de la cabeza, el cual les aseguro apestaba horrible, como algo podrido. Me asusté mucho, por lo que mi única reacción fue gritarle a mis padres. Mi madre llegó corriendo, así que rápidamente la puse al tanto de lo ocurrido. Sin esperar mucho tiempo, procedió a revisarme la cabeza, dándose con la sorpresa de que no había nada, ni siquiera una herida. La interrogante era, ¿de dónde fue que salió eso o quién lo puso cerca de mí? Poco a poco mi personalidad y mi físico empezaron a tener un cambio considerable. De mi cuerpo emanaba un olor a putrefacción, me llené de granos, hasta comencé a odiar a los santos y vírgenes. Como esto ya no era normal y comenzó a salirse de nuestras manos, fue que acudimos con una curandera, quien era conocida de mis padres. Esta señora me dijo las más aterradoras palabras que haya escuchado. Sin tener mucho tacto o delicadeza, me confesó que a mí ya me tenían trabajada con brujería negra cubana. En primera porque les estorbaba, me querían aniquilar, y en segunda porque querían volverme loca, que anduviera en las calles y abandonara a mis padres para siempre. Esta hechicera con la que acudimos me quitó el trabajo de muerte. Eso sí, le costó mucho hacerlo, pero al final lo pudo conseguir. Me dijo que a la persona que me hizo semejante maldad le iba a regresar todo, aunque yo no quisiera, porque a final de cuentas la brujería es mala y no tiene límites. Lamentablemente, la persona que me realizó aquel trabajo de brujería fue una prima hermana. El motivo, sencillo. Se enteró que la abuela me dejaría todos los terrenos, ranchos y bienes que adquirió durante su vida. No sé si sirva de algo esto que les voy a mencionar, pero toda persona que trabaja con magia blanca tiene un pacto con Dios. Es por eso que dejó a miles de ellos con ese don aquí en la tierra, para que con una hierba y un rezo te cures. Si no hubieran tantos enfermos en el mundo, nos podríamos olvidar de la brujería, y posiblemente pensaríamos en la ciencia como la única solución a nuestros males, tal y como mucha gente asegura. Yo no sabía, pero en mi pueblo, de San Felipe del Progreso, mi antigua familia era muy conocida y hasta respetada. Esto porque mi abuelo era un brujo y curaba lo que nadie podía tratar. Por ejemplo, él te curaba del cáncer, de la terrible enfermedad del SIDA y hasta de mordeduras, de víboras de cascabel al momento. Por eso fue que ganó mucho dinero, y de ahí vienen los bienes que me heredó tanto él como la abuela. Los postrados en la cama y paralíticos, con la ayuda del abuelo, lograban caminar en horas. Los enfermos con cáncer los curaba en tan solo 3 días. Pero claro, todo tiene un alto precio. Y la verdad, como el abuelo ganó mucho dinero, fue que se compró casas, ranchos, varias cabezas de ganado, y toda esa fortuna se la dejaría a la nieta que viera por ellos en su vejez. Yo era la nieta más pequeña, y creo que la menos interesada por los bienes de los abuelos, ya que jamás les pedí nada a cambio. Por el contrario, yo solo los ayudaba y cuidaba, hasta el día en que Dios se los llevó. Tristemente mi familia materna se peleaba por todos los bienes desde antes de que ellos partieran de este mundo. Incluso nos amenazaron de muerte y nos dijeron que en cuanto muriera el abuelo, seríamos como unos perros para ellos, al grado que desearíamos jamás haber nacido, porque se acercaba la guerra a muerte. Al mes de que fallecieron mis queridos abuelos, les juro que nos pasaron cosas aterradoras relacionadas a la macabra brujería. En aquellas semanas,
Recuerdo que mi madre quedó embarazada de mi última hermana, pero lo que por lógica todo debía ser felicidad, se volvió un infierno para nosotros. Resulta que durante todo el embarazo, por las noches, llegaba un ser de bajo astral, mismo que tocaba el vientre de mi madre y le dejaba marcas significativas que claramente ella no se hacía, ya que eran heridas similares a las de unas garras. Cuando llegaba el amanecer, solo veíamos cómo en el piso de tierra se habían marcado unas pisadas muy singulares, mismas que no pertenecían a una persona, ya que una de ellas era la huella de una pata de cabra y la otra de algún animal que no pudimos reconocer. Por increíble que les parezca, algo nos impidió ayudarla. Ella enfermó gravemente, presentando cuadros de fiebre, vómito y, por último, fuertes infecciones que ponían en riesgo su vida. Sin embargo, cuando nació el bebé, cumplidos los 9 meses, fue que empezó nuestra pesadilla más espeluznante con la brujería. Mi hermana al nacer era como toda niña, alegre y sobre todo sana, pero a raíz de las visitas de ese demonio puesto por nuestra familia, ella de igual forma empezó a sufrir las terribles consecuencias. Al mes de nacida, su cabecita presentó extraños síntomas, así como si se le estuviera pudriendo. Así como lo escuchan, a ella se le cayó el poco cabello que tenía. Tristemente se le salió un ojo, y por último, su cerebro se le llenó de gusanos. Por supuesto que la llevamos con médicos, clínicas y hospitales, pero ninguno de aquellos especialistas sabían que tenía a mi hermana. No había cura para ella, y todo esto por la culpa de la brujería. Aquel demonio la había dañado, y a su vida solo le quedaban horas. He de comentar que mi madre, mi hermano y yo, de cierta forma heredamos los dones de los abuelos curanderos. Pero a pesar de que mi madre había curado a muchas personas de ciertas cosas, ella jamás pudo hacer nada por su propia hija. Es triste, pero cierto. Los que son brujos curanderos o hierberos tienen una regla en la vida, la cual dice que estos podrán ayudar a mucha gente, erradicar demonios, tumbar complicados trabajos de brujería y hacer 1000 cosas que no se pueden imaginar. No obstante, jamás podrán ayudar a su propia sangre, a su propia familia, y eso es muy lamentable, porque desde ahí comprendimos que la inocente de mi hermana ya estaba marcada desde un principio por aquel macabro trabajo. Mi madre heredó de los abuelos la facultad de trabajar la brujería, pero por desgracia no pudo salvar a mi hermana, algo que se lo reprochamos toda la vida. Algunos dicen que esa era la paga por sus ayudas, porque en verdad mi pobre hermana sufría de manera increíble. Mi padre, como era de esperar, y en un acto furioso por no saber qué hacer, tomó un machete y fue a buscar a mi prima, a su madre y a toda su familia para ponerle fin a esta historia, pero aquel día que fue a buscarlos jamás los encontró. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Esta acción la repitió varias veces más y el resultado siempre fue el mismo. Todos los días recibíamos muchos ataques por parte de ellos. Por ejemplo, nos tiraban animales trabajados con brujería, como gallinas negras, gatos rellenos con cosas oscuras, huevos podridos con gusanos, incluso hasta tierra de panteón, y todo por su maldita ambición de la herencia. Nos querían volver locos, pero el dolor que esto nos causaba era grande, ya que ellos eran nuestra familia, nuestra misma sangre, y a pesar de eso no les importó acabar con nosotros. Su avaricia fue mucho más fuerte. Las curanderas del pueblo le habían dicho a mi padre que solo era cuestión de horas para que mi linda hermana partiera de este mundo. Yo veía el dolor en los ojos de mis padres y aún más la impotencia que sentían al no poder hacer nada. Es por ese motivo que no me quise quedar de brazos cruzados. Enojada, furiosa y con el corazón hecho pedazos, subí al cerro y en lo alto de un árbol comencé a gritar y a pedirle a Dios que mandara su bendita misericordia para toda mi familia, ya que a pesar de ser pobre, jamás exigí ni pedí nada a cambio. Mi vida no giraba en torno a la avaricia. Le grité una y otra vez que si todo era por el terreno, el ganado, la herencia o lo que fuera, que se lo llevaran todo. Yo no lo quería. Lo único que deseaba era ver sana a mi hermana, aquella que no tenía la culpa de nada. Esa noche en la montaña, con la luna de testigo,
le hablé a Dios por primera vez muy fuerte. Le pregunté que si podía curar a mi hermana, que si lo hacía, yo le daría mi vida a cambio. La verdad estaba loca al creer que un ser celestial, así de grande, me contestaría. Como último favor le pedí la sanación para ella, y hasta le dije que dejaría todo y me entregaría a él como a su fiel sirviente. Aunque no me lo crean, a pesar de que era de madrugada y la penumbra de la noche gobernaba en las cercanías, de pronto, una luz iluminó el cerro, y desde ese resplandor emanó un ser de luz totalmente blanco, en el cual pude apreciar que tenía unas hermosas alas. Bajó con lentitud hasta que sus pies tocaron el piso, así que rápidamente me acerqué para implorarle misericordia. Este ser celestial se acercó a mi oído para decirme lo que tenía que hacer, y por último me dijo que él no era Dios, que solo era un mensajero que traía su palabra, y que no permitiría que un ser humano sin corazón y haciendo uso de la brujería acabara con la vida de un bebé. En eso sentí una corriente de aire golpeando mi rostro, por lo que breves segundos perdí el conocimiento. Cuando desperté, pude apreciar cómo ese ángel comenzaba a elevarse por los aires para finalmente perderse entre la oscuridad. Caí rendida una vez más. En ese lapso de tiempo en el que me hallaba inconsciente, comencé a tener un sueño. Miré que enfrente de mí había un árbol sagrado y junto a él un señor muy alto, el cual con sus manos tomó unas ramas, hojas y un fruto de ese árbol, los trituró y me los entregó. Me dijo que yo no debía tomarla, que llegando a casa con eso bañara a mi hermana con un poco de agua, que también le colocara sal, pero que antes de todo eso la persignara y que le pidiera a Dios con todas mis fuerzas que le quitara el mal. Por último, poco antes de darme los detalles finales, también argumentó lo siguiente: por favor, báñala por 3 veces y luego vienes a buscarme de nuevo aquí en el cerro para darte más y verás que ella sanará. Una vez que desperté, tenía entre mis manos aquellas hierbas que el Señor me entregó en mi sueño, así que sin perder tiempo fui a la casa rápidamente e hice lo que aquel Señor celestial me había dicho. Les juro por Dios que desde el primer día que bañé a la bebé, los malditos gusanos se le cayeron, el ojo que perdió se le cicatrizó y poco a poco, comenzó a crecerle de nuevo. Era imposible que un órgano tan importante del cuerpo se regenerara por sí solo, pero así pasó. Al tercer día, ante la sombra de mis padres, las heridas y daños en el cuerpo de mi hermanita empezaron a cerrar. Mis padres dicen que al principio se veía todo por dentro y cómo se le caían los gusanos. Justo cuando se cumplieron los 33 días, la edad de Cristo al morir, la bebé, quien se hallaba en un sueño profundo, despertó de su enfermedad. Ya no tenía nada, estaba totalmente sana. Pero eso no acabó ahí. Mis familiares, aquellos que nos tiraron brujería, regresaron al pueblo, porque creyeron que ya habíamos partido al otro mundo, y venían a reclamar la herencia. ¿Cuál fue su asombro que nos encontraron de pie, y con la fe mucho más fuerte hacia Dios? Luego de que pasamos 1000 batallas con la familia para eliminar todas las brujerías que nos echaron, y que gracias a Dios salimos triunfantes, ocurrió un evento que, a decir verdad, no está bien que yo lo diga, pero mis tíos, primos, se comenzaron a pudrir, y lentamente ellos perdieron la vida, sumergidos en dolores donde nadie los ayudó a causa de que les tenían miedo. Mis padres agradecieron a Dios por su bendita misericordia y finalmente optaron por irnos del pueblo. Nos acercamos más a la zona norte del Estado de México, donde mi madre, como agradecimiento por la vida de la bebé, se entregó a la iglesia adventista del 7º día. De hecho, prometió ayudar a la gente, al igual que mi padre. De esto ya pasaron muchos años, y después de que mis papás se entregaron a Dios para ayudar, ellos fallecieron en paz haciendo lo que más les gusta. Mi hermana aún está en la iglesia, y mis otros tíos, que nos ayudaron mucho, también se entregaron al poder de Dios, y más porque sabemos que existe un solo ser supremo, el cual condena la brujería. Al día de hoy yo le rezo y le pido que ayude a mucha gente que esté pasando por esto o algo mucho más fuerte, y tengo fe en él, ya que es el único que puede hacer realidad todo lo imposible
y acabar con la brujería. Gracias por escuchar mi historia. ¿Por qué dicen que la brujería no existe? Tal vez deberían meditarlo un poco. En mi caso yo vomité gusanos, se me cayeron los dientes, y aunque no lo crean, cuando iba al baño hacía como huesos de pollo. Evidentemente el proceso era doloroso. Incluso una vez escupí un pedazo de vidrio. Se los juro, casi pierdo la vida, y todo a raíz de mi ignorancia, de no creer en este tipo de cosas. Es por eso que hoy en día creo en la brujería. Es como la gente argumenta. Hasta que no te pasa y no lo vives en carne propia, es cuando realmente te das cuenta de lo real que es. Por favor, créanme, tienen razón al decir que sirve mucho la oración. Sin embargo, cuando ya te atacaron con brujería, es necesario ir con alguien que sepa tratarlo. Hasta a veces, también es adecuado combinarlo con el doctor, porque es tanto el daño que te genera que requiere intervención médica. Por lo tanto, sugiero que si creen que son víctimas de este mal, vayan con un curandero de magia blanca, al hospital, oren y mediten. Yo justamente estoy saliendo de todo este tormento. Gracias a Dios, hace poco me dieron de alta, pero les aseguro que fueron 6 meses horribles de trabajo continuo, entre hospitales y lugares de adoración espiritual. Cuando traes brujería, al principio sientes que esa maldad nunca va a terminar, pero si eres constante, todo va mejorando. No de la manera rápida en que esperas. No obstante, hay cambios. Es de suma importancia que nunca pierdas tu fe, ganas de vivir y salir adelante, ya que si te descuidas o lo ignoras, la maldita brujería te ataca mucho más fuerte. Otra cosa, por favor, no le deseen el mismo mal a la gente que les hizo tanto daño. Déjenlo todo en manos de la justicia divina, en manos de Dios. Piensen que es algo que tenían que vivir. Y créanme que cuando sales y te liberas de esa pesadilla, te das cuenta que tu vida y forma de pensar cambiaron. En mi caso me volví más fuerte, humilde y más bondadosa. Es por eso que les comparto mi experiencia, misma que comenzó cuando contraje matrimonio y me enteré que la familia de mi esposo la practicaba, aunque por mi parte aprendí a no darle mayor importancia, hasta que finalmente fui víctima de eso. Según mi esposo, decía que dichas prácticas las usaba la gente para intereses propios. Sin embargo, que también había gente estafadora que se la pasaba simulando ayudar, solo para sacar dinero. Pero bueno, recuerdo que en esa época, lamentablemente el sueldo de mi esposo no alcanzaba para nada, y fue por esa razón que entré a trabajar para ayudar con la economía del hogar, sin saber que esto sería la acción que me llevaría a perder a mi familia. Esa primera semana, el gerente de la tienda se portó muy amable conmigo, por lo que me ofreció su ayuda y apoyo. A decir verdad, lo vi sin interés, no vi nada anormal en su actitud, por lo que terminé aceptando. Con el pasar de los días, su forma de tratarme, al ser mucho más cordial conmigo que con los demás, se fue haciendo más común, al punto de desayunar y comer casi siempre juntos. Hasta este punto, todo parecía normal. A pesar de eso, algo en mí, y casi sin darme cuenta, comenzó a cambiar. Empecé a odiar a mi hijo y a tener la necesidad de estar lejos de mi esposo, y por alguna extraña razón, deseaba estar más cerca de mi jefe. Les aseguro por Dios que esa no era yo. No sé qué fue, pero la realidad de las cosas fue que en poco tiempo dejé de sentir amor por mi propia familia. En esos años, yo sufría demasiado de la ansiedad. Era tan fuerte que en ocasiones llegué a no levantarme durante días de la cama. Tampoco atendía a mi familia y solo me la pasaba llorando sin consuelo. El punto fue que de la nada tomé mis cosas y abandoné a mi esposo, sin darle ni siquiera una simple explicación de lo que ocurría. No me fui a ningún lado desconocido, me fui a la casa de mis padres, y aunque me sentía mal, continué yendo a trabajar. La relación con mi jefe fue creciendo con el pasar de los días, hasta que comencé a salir con él. No sé cómo tuve el valor de abandonar mi hogar, de dejar a mi esposo, y en especial a mi pobre hija, por seguir a ese otro hombre. Lamentablemente este sujeto era una bestia del diablo,
el cual me humillaba, me trataba horrible, me golpeaba y encima de todo me quitaba mi dinero que con mucho esfuerzo ganaba. Quería dejarlo. De cierta forma, deseaba regresar a mi casa y pedir perdón a mi familia, pero era como si algo me lo impidiera. De hecho, aquel hombre, durante las noches, se salía a tomar y me encerraba en su casa con llave. En cierta ocasión, a eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido característico, mismo que me hizo despertar. Se escuchó lentamente cómo abrió la puerta y la cerró. Pensando que era aquel hombre, me senté en la cama para recibirlo y ver que hubiera llegado con bien. Pero cuando se acercó a la habitación para ingresar, fue que se llevó a cabo lo macabro. Aquello que entró no era el señor, más bien, era una especie de identidad diabólica, sin rostro, mismo que al sentirse descubierto por mí, a toda prisa se ocultó debajo de la cama. Madre mía, ¿qué rayos era eso? Al principio creí que me estaba volviendo loca, e intenté atribuirlo a mi sueño y cansancio, pero no. A los pocos segundos, con mucho valor me asomé debajo de la cama, y con horror comprobé que no había nada. Al transcurrir varios minutos, aquel sujeto finalmente llegó a la casa. Aprecié que llegó todo sucio, y encima traía una bolsa con un cráneo y huesos de humano. Eso me asustó demasiado, y por miedo no pregunté más detalles. Algo aquí no cuadraba, y encima de esto, ese hombre con el que me junté no hacía cosas buenas. ¿Y por qué digo eso? Pues verán, en su casa tenía un altar de adoración y varios símbolos oscuros, así como demoníacos. Cuando yo le preguntaba qué cosa era eso, sin decir una sola palabra, me llenaba de golpes y humillaba hasta más no poder. Hubo algunas veces en las que rodé por las escaleras. Por suerte, no me hería de gravedad. Al ponerme de pie, me soltaba a llorar por la impotencia, hasta que un día no aguanté más y me regañé a mí misma. Me grité una y otra vez, diciendo el por qué lo permitía, si yo jamás había dejado que me trataran de esa manera. Al acercarse ese miserable para ver cómo me hallaba y preguntarme si me encontraba con bien, yo con temor solo agachaba la mirada. Cierto día me mandó por una botella de tequila para embriagarse. No sé si fue casualidad o el mismo destino. El punto es que en la calle me encontré con el que era mi marido. Él, al verme golpeada, con mi ropa toda sucia y con mucha hambre, me dijo que pensara bien las cosas y que hiciera algo por salvar mi vida, ya que sin duda ese miserable iba a mandarme al otro mundo por los golpes que recibía. Por miedo, le dije que no se preocupara por mí, que no se metiera en mi vida y que me dejara en paz. Acto seguido, le comenté que se fuera, que no quería verlo, que me encontraba con bien y que no requería de su compasión. No obstante, la realidad era otra y en verdad extrañaba mi vida anterior. En otra ocasión me lo volví a encontrar en el mercado y de nueva cuenta me habló, aunque en ese momento decidí ignorarlo. Días más tarde lo volví a encontrar, siendo que me pidió mi número de teléfono para que mi hija me marcara por teléfono. Yo estaba sin palabras. Algo en mi vida me impedía regresar a mi casa para estar con mi familia. Recuerdo que esa vez mi hija llorando me imploró que dejara a ese hombre y que regresara con ellos. Honestamente sentía morir, y más cuando me entregó una carta donde decía cuánto me extrañaba. Al llegar a la casa de aquel hombre, lo miré todo borracho y bajo los efectos de las pastillas. Me dije que esa simplemente no era vida para mí. Por eso no lo dudé más, empaqué mi ropa, todo lo demás lo dejé. Luego le marqué a mi esposo, diciendo que me perdonara, que quería verlo, pero que antes me ayudara a salir de ese infierno. Gracias a Dios me perdonó. Acordamos de vernos en el mercado de la Ciudad de México, exactamente en la Merced. Iba con mi hija, por lo que al verlo no lo soporté más y rompí en llanto. Al estar frente a ellos, les pedí disculpas y les comenté que iba a cambiar, solo que me dieran un poco de tiempo. Después me arrodillé ante ellos y una vez más les supliqué por su perdón, pero en el fondo de las cosas sabía que mis acciones no eran correctas, y para mi esposo, claro, no fue fácil perdonarme. Los días tomaron su curso, le pedí tiempo para regresar junto a ellos, así que por lo mientras me fui a vivir con mis padres. Sin embargo, cuando ya me disponía a irme a su lado y a retomar nuestra vida anterior, fue que comenzó la verdadera pesadilla.
En un abrir y cerrar de ojos, empecé a sentirme muy mal. Un dolor de cabeza me invadió por completo, al grado que con cada segundo que pasaba se hacía más intenso. Luego empecé a vomitar sangre, y por increíble que parezca, gusanos salían de mi interior. Y si eso no bastara, la casa se impregnó de un olor desagradable. Por miedo a que fuera cáncer, tomé la decisión de irme unos días con mi hermana, pero extrañamente no me sentía a gusto, así que mejor regresé con mis padres. A pesar de esto, la situación era la misma, por lo que me resigné a vivir así. Iba y venía de un lugar a otro. Algo dentro de mí no estaba en paz y me decía que tenía que regresar con ese maldito abusador que me alejó de mi familia. Un día, mientras estaba en la casa de mi hermana, mi papá me fue a buscar, debido a que ella le contó que me estaba sucediendo algo sumamente horrible. Mi carne olía a podrido, me salían gusanos de la piel y hasta las uñas se me caían. Cuando él me preguntó cómo me sentía, le contesté que bien, aunque no era así, ya que parecía un cadáver viviente. Fue entonces que él me dijo que fuéramos con un brujo para que me limpiara, a lo que exclamé que no hacía falta, que esto era normal. Molesto me respondió que no me iba a dejar sola, y que ya tenía una cita con uno de los mejores brujos curanderos del mercado de Sonora, en Ciudad de México. Así que no queriendo, fui pero obligada. En la primera consulta me barrió, limpió, despojó y también curó con aceites. Antes de salir de ahí, me dijo que se venía lo peor y que debía ser fuerte. Para el segundo día de curación, llevé algunas cosas que me pidió como velas, animales, alcohol y otras cosas que no conocía. En fin, el curandero se encomendó a Dios y comenzó nuevamente con la limpia, solo que al pasar los segundos, algo increíble comenzó a ocurrir. Sentí una paz en mi pecho y cabeza. El dolor poco a poco iba desapareciendo. Entonces agarró un vaso de vidrio y partió un huevo de gallina frente a mí. Creí que ya la limpia había terminado, incluso le iba a dar las gracias, cuando de pronto, al mover el huevo con una cuchara, de ahí salió un clavo oxidado, tal cual así como lo escuchan, y no solo eso, también unas semillas de chile, hasta hilos de sangre. Furiosa, me levanté reprochando el qué carajos era eso. Dígame, señor, ¿qué diablos me está haciendo? Él molesto me gritó. Mire, señora, mejor siéntese y déjeme trabajar. ¿Acaso no le dolía el estómago hace un par de minutos? Él tenía razón. Desde aquella limpia, el estómago dejó de dolerme. Poco después volvió a rezar y al final volvió a mencionar: mira, no acostumbro a pelear con mis clientes, pero la verdad no me gusta lo que piensas de mí. Me le quedé viendo con cara de sorprendida. Me había leído la mente y en verdad estaba por decírselo. Lo que tenías no era gastritis ni migraña. Eso era un trabajo para acabar contigo, y te lo hizo la persona con la que te fuiste, aquel que te separó de tu familia. Bueno, por hoy es todo. Hagamos una cosa. Si te sigues sintiendo mal, no me pagues, pero si te sientes mejor, vienes y me pagas lo que tú quieras. Aunque eso sí te lo advierto, hoy verás lo más aterrador que te hicieron. Por otra parte, ya amenacé a ese demonio para que salga de tu cuerpo y por fin te deje en paz. Por favor, no temas, que es la culminación del trabajo de muerte que te hicieron. Sorprendida, le dije que sí. Hasta ese momento me sentía diferente y se notaba en mi cara. Y dicho y hecho, en la noche sufrí un evento perturbador. A altas horas de la noche me dio un fuerte dolor en mi estómago, uno que constantemente no me dejaba dormir. Fue tan intenso que comencé a revolcarme en el suelo, dando varias vueltas, hasta que en un momento inesperado vomité como nunca en mi vida. Fue entonces que algo salió de mi interior. Era un sapo mismo que emanaba un olor repugnante. Asustado, mi padre a toda prisa lo echó en una bolsa y lo quemó. Acto seguido, este animal gritó como un ser humano y hasta me maldijo. Minutos más tarde, todo quedó en silencio. Y la madrugada estaba a la espera de que el dolor regresara. A pesar de ello, ya no ocurrió. De hecho, esa noche dormí como un bebé, por lo que al día siguiente, mis dolores habían desaparecido por completo. 2 semanas después, mi cuerpo volvió a ser como el de antes,
y a la tercera ya tenía ganas de buscar a mi familia. Antes de eso, fui a buscar al curandero para agradecerle por todo su apoyo, así que fui a buscarlo a su hogar. Pasa, por favor, te estaba esperando, sabía que vendrías. Bueno, señor, ¿cuánto le debo? Y también quiero saber cuándo pagará el que me hizo el mal. Este curandero comentó que la respuesta me llegaría saliendo de ahí, y efectivamente así pasó. Minutos después, le hablé por teléfono a mi hija y esposo, quienes junto con mi padre vinieron a recogerme. Ya en el camino, en una esquina nos encontramos a un hombre mendigando. Al voltear para ver quién era, ya que me llamó fuertemente la atención, descubrí que era ese sujeto, el mismo que había acabado con mi vida, el que me separó de mi familia, colocándome una brujería en los alimentos. Fue ahí que recordé las palabras del curandero y supuse que ahí estaba la respuesta a mis preguntas. Sin duda, ese fue el que me hizo la brujería. Aquella noche que mi padre quemó el sapo, fue que se le regresó todo este mal y brujería que me puso. Gracias a Dios, ya todo acabó. Al día de hoy, no dejo de darle gracias al curandero y sobre todo guardo respeto a mi familia. A diario les pido perdón por haberlos dejado. También les prometí y les juré que ya nunca más nos íbamos a separar, y eso lo hemos hecho al día de hoy. Gracias, y espero esta historia sirva de mucha ayuda para alguno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Buenos días, tardes o noches. Antes que nada les pido una disculpa si es que toco este tema relacionado con la famosa santería, pero esta situación tan terrible que le pasó a mi familiar se salió de control, al grado que varias personas casi pierden la vida. Por eso les pregunto a ustedes, ¿de pura casualidad saben cuál es la enfermedad del sapo? Si no es así, les contaré con la mayor cantidad de detalles todo lo que esto conlleva. Todo empezó en el Estado de México, exactamente en el municipio de Ecatepec. En este sitio vivía mi hermana, quien en esa época tenía como 20 años de edad, y que gracias a Dios había dado a luz a un hermoso niño, solo que este pequeño nació un poco moreno de la piel. He aquí el detalle, pues esto le trajo problemas a mi hermana, y la razón se las diré a continuación. Tanto su esposo como suegra y cuñados, todos pertenecían a la religión santera. Ellos se dedicaban a trabajar en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México, vendiendo cosas de esotería, así como otros elementos para trabajar el espiritismo. El punto es que toda la familia era de piel blanca, de ojos de color y hasta de descendencia extranjera. El problema fue que la suegra le metió ideas al hijo, diciendo que su mujer lo había engañado, e incluso le aseguró que ese bebé no era suyo. El hombre, al verse influenciado por las palabras de la madre, comenzó a sentirse traicionado, al grado de que echó de su casa a mi hermana junto con su bebé, para finalmente olvidarse de ellos. La suegra, no conforme con lo anterior, se atrevió a amenazar a mi hermana. Le dijo que esa acción que había cometido le iba a costar muy caro, que de su familia nadie se burlaba, que las personas que se atrevían a traicionarlos recibían un duro castigo. La pobre de mi hermana fue echada a la calle con todo y el niño, como si fuera un perro. Gracias a Dios, mis padres aún vivían, por lo que ellos la aceptaron de regreso y la ayudaron en lo que más pudieron. Desafortunadamente, a los 6 meses de haber nacido, el bebé comenzó a tener problemas de salud, así como una situación que nadie esperaba, y peor aún, aterradora. Al pequeño le creció su abdomen de una manera abrupta, es decir, algo fuera de lo normal. Incluso daba hasta escalofríos ver su vientre. Ahora, si eso no bastara, las moscas se le posaban en su estómago, y aunque les cueste creerlo, él se las comía. Así tal cual lo escuchan. Por una extraña razón, mi sobrino se comía los insectos y todo aquello que se arrastrara. Por ser pobres, no teníamos una buena economía como para llevar al bebé a un buen hospital. Solamente nos alcanzaba para llevarlo al centro de salud, lugar en donde nos decían que tenía síndrome de Down, retraso psicomotor y no sé cuántas cosas más, cuando en realidad estaba siendo víctima de un trabajo de maldad por parte de su abuela, la santera y su muerto. Mientras tanto,
Mi hermana pensaba que todo esto que le estaba ocurriendo era un castigo enviado por Dios. Debido a su preocupación, había ocasiones en las que prefería que el bebé mejor partiera al otro mundo, porque en verdad les digo, no era fácil. Los gastos eran bastante excesivos, los tratamientos tenían un costo elevado, y él simplemente no presentaba alguna mejora. Ahora bien, durante su estancia en la casa, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, de las paredes salía un sonido extraño, como si un animal salvaje estuviera molesto. De igual manera, la casa tronaba, como cuando avientan enormes piedras. Otras veces se iba la luz por la noche, y al ocurrir esto, se escuchaba como si un ser ingresara a la casa, solo para tirar las cosas. Pero eso no acabó aquí. En esos días, el bebé empezó a empeorar aún más, por lo que dejó de comer. Por otro lado, mi hermana volvió a tener una sensación bastante característica. Sentía como si de nuevo estuviera embarazada, algo sumamente imposible. La pobre sentía que algo por dentro se le movía, razón suficiente para pensar que lo estaba. Así que, por ese motivo, se fue a realizar un examen médico, aunque el resultado fue el esperado, negativo. Los días pasaron y el bebé empeoraba aún más. Su pancita crecía de manera descontrolada, como si fuera un globo. No sé si me crean, pero por sus facciones que tenía y la forma que su cuerpo había adaptado, se parecía mucho a un anfibio, un sapo. Lamentablemente en ese momento, comprendimos que el pobre era víctima de un trabajo de santería, pero uno impresionante. Para desgracia de mi hermana, el bebé no soportó más aquella situación, así que finalmente perdió la vida. Cuando esto ocurrió, ella se encontraba internada en el hospital debido a que su salud era delicada, y por tal razón tampoco estuvo presente en su funeral, así que ya no vio lo que yo les voy a contar. Al ir a ver al bebé, lo encontramos en un estado irreconocible. Estaba lleno de larvas, moscas y gusanos. Era lo más parecido a un sapo. Después del entierro, ella salió del hospital, pero a partir de ese día, ella no fue la misma. Mi pobre hermana siguió sintiéndose extraña, con malestares en su cuerpo, los cuales la atormentaban más durante la noche. Claro que ella siguió yendo al médico, en donde los doctores descartaron enfermedades como el cáncer, tiroides y otras más. Cualquier estudio al que ella se sometiera resultaba negativo. Un día, mientras mi hermana se encontraba en el hospital sometiéndose a otro estudio, una enfermera se acercó a mi madre y con suma gentileza tocó su mano, solo para decirle que lo que mi hermana tenía era un trabajo de brujería o santería, que eso no lo curaría la ciencia. Lo mejor que podía hacer era buscar ayuda de otro tipo. Esa misma noche, luego de regresar del hospital, tuvieron que volver nuevamente, ya que se sintió mal. Todo era confuso y extraño, ya que en primera, tenía varios meses de haberse separado. En segunda, no tenía novio, no había estado con nadie, por eso es que nada coincidía y ahora temíamos lo peor. Mis padres también empezaron a enfermar. De hecho, toda la familia se encontraba enferma. En cambio yo, quien cuento esta experiencia, era la única que no se enfermaba, por lo que me hallaba al frente de esto. Debido a que los gastos médicos de mi hermana y las enfermedades que quejaban a mis padres generaban gastos elevados, me encargué de vender las cosas de ellos, como electrodomésticos, muebles y joyería. Mi hermana, con cada día que transcurría, empeoraba más. Con nada se componía. Los médicos hicieron todo lo posible. Análisis de sangre, ultrasonidos, revisaron su corazón, su hígado, prácticamente todo, pero ninguno pudo dar un diagnóstico certero. Lo peor de la situación es que ella comenzó a tomar un color de piel de por más increíble. Su tonalidad era verde o amarillenta. La pobre pasó todo un mes hospitalizada, tiempo en el que su estómago, al igual que el de su bebé, se hizo enorme. Daba la sensación de que en cualquier instante explotaría. Cada que le hacían exámenes médicos, estos salían bien. Por eso le pidieron de favor que mejor fuera con una curandera lo antes posible. Al poco tiempo, mi hermana comenzó a estar con la boca abierta y la lengua por fuera. También tenía apetito por las moscas y gusanos, aunque curiosamente ella estaba asustada
y en más de una ocasión mencionó que su ex-suegra y su muerto la visitaban cada noche. A los 666 días de este sufrimiento, su lengua casi llegaba al pecho, mientras que sus ojos parecía que se le querían salir. Les juro que era lo más parecido a un sapo, y créanme, no era algo hereditario, porque nuestra familia no tenía antecedentes similares. Al verla en ese estado, me asusté mucho, por lo que le pedí a mi pareja que le fuera a rezar un poco, ya que él es cristiano. Sin embargo, cuando él fue a verla, se llevó un gran asombro, así que al estar en ese estado de estupefacción, me dijo: «Dios mío, Padre bendito, vamos, ve por ayuda al templo para asistir a tu hermana, que la pobre está muy mal, y lo que tiene sin duda es un trabajo, alguien la está dañando». Honestamente no era necesario ser muy sabio para saber quién y por qué la estaban trabajando. Ahora lo principal era ayudarla, antes de que le pasara lo mismo que al bebé. Mi hermana ya no podía más, se estaba despidiendo. La pobre estaba casi verde, tenía los ojos como hacia afuera. También de su enorme panza le salía pus y gusanos que olían a cadáver. Ella, en más de una ocasión, me pidió que la ayudara a morir. Al escuchar esas palabras, furiosa le decía que no se rindiera, que Dios era enorme y la sacaría de ese problema. Mi hermana estaba agonizando. No obstante, lo más aterrador era apreciar su lengua por fuera como si pareciera un sapo. Exclamé dentro de mí: «Ay no, se ve muy mal. Por favor, Cristo, ayúdanos, te lo suplico». En eso, mi padre me pidió suplicante y hasta llorando que por favor trajera a mi amiga, una curandera que vive en Santa Clara, quien además era bruja, pero una bastante buena. Con miedo, dolor y coraje le marqué por teléfono, por lo que una vez la puse al tanto de la situación, me dijo que me ayudaría sin problema alguno. Aunque al escuchar los síntomas de mi hermana, argumentó que no saldría barato, y ni mucho menos sería algo fácil. Para eso, acordé la cita y la hora en que llegaría a mi casa. Sin embargo, en ese momento me entró una llamada de mi novio, a quien le conté lo que mi amiga había mencionado. Cuando terminé la llamada con él, pasó algo extraño. Sentí clarito cómo se metió algo en mi bolsillo. Recuerdo que en ese instante yo tenía puesta una bata de esas flojitas con bolsas anchas. El punto es que al ingresar mi mano en una de aquellas bolsas, mi piel se encontró con algo macabro. De ahí saqué un sapo. Madre mía, sentí un escalofrío horrible, tanto que al momento de recordarlo justo ahorita, lo volví a sentir. Tanta fue la impresión que esto causó en mí, que a toda prisa le marqué nuevamente a mi amiga la bruja, solo para ponerla al tanto de lo que recién ocurrió. Ella me respondió que efectivamente eso era malo, que sin duda era un trabajo de santería, pero que por la hora y el día no podía asistirme, además de que ya era muy noche, y eso era aterrador para ella. Por tal motivo, me indicó que aguardara que llegara el amanecer y sin falta me ayudaría. Ya no insistí más, así que le colgué y me puse a llorar como quien pierde toda esperanza. Fue entonces que la curandera me regresó la llamada. «Amiga, 1000 disculpas, ya es tarde, pero lamentablemente solo tienen esta luna para tratar de salvarla. No te lo quería decir, pero un hombre y una mujer fueron los que la trabajaron. Y todo porque la suegra le metió ideas al marido, diciendo que ese niño no era de ella, por lo que después de acabar con la vida del bebé, ahora síguele de tu hermana». La curandera era buena, porque efectivamente me dijo que eso fue hecho por una señora y su hijo, que viven en unas casas de ahí, que ellos eran santeros y tenían a su muerto. Por desgracia, habían puesto todo su empeño para acabar con mi familia de una manera lenta y dolorosa, y que incluso hasta mis padres ya estaban dañados. Ya no dije más, rápidamente tomé acciones, salí en busca de un taxi y metimos a mi hermana en él. La pobre no cabía de lo inflada que estaba. En otro taxi me acompañó mi novio y otra de mis hermanas más chicas. Finalmente, eso de las 3 de la mañana, llegamos a la casa de la bruja en Santa Clara. Al ver a la curandera, nos ordenó que ingresáramos deprisa, pero que antes de hacerlo, nos quitáramos una prenda, nos limpiáramos con ella y la aventáramos hacia atrás. Obedecí. Lo importante era la vida de mi hermana, así que sacando fuerzas de lugares inimaginados,
Esa noche vimos cosas espantosas que estoy segura no me creerían. Se manifestaron demonios, la casa se llenó de moscas y gusanos. No obstante, estos salían de la panza de mi hermana. Fueron horas y horas de lucha, hasta que por fin, después de 36 largas horas, todo terminó. Gracias a Dios y a la curandera, mi hermana comenzó a vomitar, sacando mucha porquería. Entre aquellas cosas, expulsaba bolas de pelos, huesos, basura de alimentos no procesados, pedazos de veladora, listones rojos, polvo negro y tierra de panteón. En las siguientes 24 horas, su estómago regresó a la normalidad. Recobró el conocimiento, incluso pudo caminar. Mi amiga la bruja nos dijo que ya estaba a salvo y sobre todo sana, aunque bien como dicen, el mal que hagas se regresa. Aquella misma mañana, la casa de quien fue la suegra de mi hermana sufrió un incendio, mismo que consumió la vida de la señora y su exmarido. En ese lugar fallecieron madre e hijo, personas sin corazón que le hicieron a mi hermana un trabajo llamado sopa de sapo. Al día de hoy, ya no vivimos en esa zona, nos cambiamos a Los Reyes La Paz. También acudimos a iglesias cristianas y católicas. Le pedimos a Dios por toda la gente que está pasando por lo mismo, y sobre todo le damos las gracias por habernos ayudado con los trabajos de santería. Gracias, y espero que mi historia ayude a muchos de ustedes. Hasta pronto. La tía Consuelo, la bruja de la familia. La tía Consuelo siempre fue una creyente de la brujería y de las cosas malas del demonio. La verdad es que yo apenas si la recuerdo, pero esto que les voy a contar es un hecho verdadero que me compartió mi madre. Ella era su tía y vivía como a 5 casas de la nuestra. Vivía sola, sus hijos la habían abandonado y nadie sabía exactamente a dónde fue que se marcharon. Solamente una de sus hijas se quedó con ella, aunque tristemente era sordomuda. Pero a pesar de tener esta condición, no la hacía menos, ya que mi madre aseguraba que esta jovencita era bastante canija. En realidad, tanto la tía Consuelo como su niña eran el mismo demonio en persona. A mi tía no le podían hacer o decir algo, porque enseguida les tiraba cosas en las casas del que se atrevía a enfrentarla. Y cuando digo que le tiraba cosas, me refiero a la brujería, actividad que siempre hacía durante las noches, especialmente cuando no había luna. Un día, mi mamá fue a visitarla en compañía de mi abuelita. Encontraron que la tía Consuelo estaba revisando frijoles, mismos que quería cocinar afuera de su casita, lugar en donde tenía el brasero, ya que para en ese entonces no utilizaba gas y ni mucho menos tenía estufa. En ese pequeño lapso de tiempo, la abuela le preguntó el motivo del por qué tenía tantas cosas colgadas sobre su puerta. La tía, mirándola un poco molesta, le dijo que tenía que cuidarse de los malos aires y de las porquerías que mucha gente le tiraba, a lo que la abuela argumentó: pero tú tienes la culpa de que te avienten brujerías. Si tan solo dejaras de hacer lo mismo, te aseguro que vivirías más tranquila, pero no haces caso. A lo que la tía Consuelo respondió: mira, Susana, mejor no te metas en lo que ignoras, porque no sabes nada de lo que yo hago para cuidar mi casa y a mi niña que no puede hablar. Mira, Consuelo, toda la gente habla mal de ti, nadie te estima, y hasta en ocasiones te juro que me da miedo venir a verte, porque pienso que incluso a mí también podrían atacarme. Fue ahí que mi tía reaccionó de forma furiosa. Pues entonces, ¿a qué vienes si es que tienes miedo? Siempre has sido una agachada, una cobarde, yo siempre cuidándote y protegiéndote de todo mal. Pero ¿qué te digo? Por lo que veo, así es la gente de malagradecida. Mi abuela, un poco apenada por haberle dicho aquellas palabras, volvió a hablar. Discúlpame, Consuelo. Creo que no debí decirte nada, pero es la verdad, me importas y temo por ti y tu niña. No sea que de verdad te hagan algo, y si eso llega a suceder, dime qué será de tu hija. Por eso no te preocupes, que ella es mi problema. Mejor guarda silencio, no quisiera verme la necesidad de correrte de mi hogar. No tengas pendiente, ya me voy de tu casa para dejarte sola con tus problemas,
pero te aseguro que ya no vendré a verte. Cuando seas más pensante, me buscas, ya sabes dónde vivo. No creo que te pierdas. Ándale pues, vete, dijo la tía Consuelo de una manera cortante. Dice mi mamá que ella solo escuchó lo que se dijeron, pero no habló una sola palabra desde que empezaron a discutir. Vámonos, hija, dijo mi abuela a mi mamá. Se levantaron y justo cuando iban a salir fue que en ese momento llegó la prima y le pidió la olla de frijoles para llevarlos al brasero y ponerlos a cocer. Mi tía le respondió y haciendo señas le dio a entender que esperara un momento. No obstante, la niña hizo caso omiso y tomando la olla dio media vuelta para salir de la casa. Fue ahí que sucedió lo macabro. En ese momento cuando salió de la casa, ella cayó de frente fulminada, como si se hubiera desmayado. Quedó encima de la olla, por lo que ésta se rompió en pedazos y todos los frijoles esparcidos sobre el suelo. Tanto mi abuela, mi madre, como mi tía se quedaron espantadas al ver semejante escena. La tía Consuelo se levantó tan rápido como pudo, aunque al mismo tiempo gritando que no salieran, que se quedaran sentadas. Acto seguido, tomó un ramo de hierbas que tenía colgado en la puerta, para después frotarlo sobre el cuerpo de mi prima, al mismo tiempo que hacía oraciones, palabras que ni la abuela ni mi madre comprendieron. Ellas simplemente se miraban entre sí, desde las sillas donde estaban sentadas. Pasados varios minutos, en donde mi tía Consuelo la estuvo curando, finalmente la niña empezó a volver en sí, solo para vomitar algo realmente asqueroso. Devolvió algo negro y viscoso. Después volvió a desmayarse, y fue que mi tía Consuelo nos dijo que la ayudáramos a meterla a la casa. Dice mi madre que ella regresó a la silla después de llevarla a su cama para descansar. En esos segundos, ella miró algo que jamás olvidó. Al estar sentada contempló aquello que la niña había vomitado, siendo que de un momento a otro, el perrito que tenían en casa se acercó para olfatear y empezar a comerlo. Sé que suena desagradable, pero fue lo que sucedió. Mi madre quiso ahuyentarlo, evitar que el pobre animalito comiera aquella porquería. Por desgracia, fue demasiado tarde. El perro lo tragó ansioso, tal vez porque tenía mucha hambre. Enseguida, este animalito empezó a temblar y a chillar lastimosamente. Comenzó a dar varias vueltas en su mismo lugar, para finalmente caer al suelo y morir de manera horripilante. Mientras mi madre contemplaba lo sucedido, fue que llegó la tía Consuelo, y al ver que su perro se hallaba sin vida, enojada exclamó: «Estos desgraciados querían mi vida o la vida de mi hija, pero no se les hizo a los malnacidos. Y ustedes se salvaron por mi hija, que salió primero de la casa. De lo contrario, ustedes hubieran recibido este mal aire plantado. Sin embargo, me las pagarán. Ya encontraré el entierro y no tendré piedad, lo juro, por el mismo demonio». La abuela se persignó y le dijo a mi madre que se fueran de esa casa, lugar donde algo malo pasaba. Salieron de ahí para ya no volver, hasta que un suceso llegó a oídos de ellas. Después de que los días transcurrieron, la abuela se enteró de que mi tía Consuelo ya sabía quiénes fueron los responsables que le habían arrojado ese mal a su casa, y peor, que ya se disponía a vengarse. Ella tenía deseos de ayudarla e ir a visitarla, pero también sabía que mi tía no admitiría a nadie, por lo que su presencia podría hacer que las cosas solo empeoraran. Así que simplemente optó por quedarse en casa a esperar el macabro desenlace. Una madrugada escucharon gritos horribles pidiendo ayuda, así como el sonido del fuego ardiente. A los pocos segundos se escuchó el alboroto de la gente cruzando por la calle. Mi abuela, al escuchar tal acontecimiento, se levantó de la cama lo más rápido posible. Se acercó a la puerta y la abrió. Para ese momento, mi madre ya estaba junto con ella. Ambas fueron testigos de cómo la gente corría hacia su lado derecho. Fue entonces que se dieron cuenta que una casa se estaba quemando, pero no solo eso, sino que los gritos provenían de una persona que se hallaba en su interior, misma que estaba siendo devorada por las llamas. Poco a poco, esos gritos fueron cesando, hasta apagarse completamente. Para mi madre, fue horrible vivir esa experiencia, por lo que se quedó breves segundos en estado de shock.
Cuando recobró la conciencia, buscó a mi abuelita, a la cual no vio en las cercanías, y como era de imaginar, ella se había ido a la casa de la tía Consuelo. Mi madre corrió como nunca hasta la casa de la tía, y efectivamente al llegar se encontró que la abuela discutía con ella, y no solo eso, sino que de igual manera presenció cómo le dio una cachetada. ¿Pero qué has hecho, Consuelo? ¿Cómo te atreves a dañar a esa familia? ¿Acaso no sabes que en esta vida todo se paga? Mi tía no decía nada, solo sonreía como una loca, para a continuación responder a la abuela. No abuses solo porque eres mi hermana. Si me vuelves a levantar la mano, haré que se te pudra. Totalmente impactada ante la respuesta, mi abuela se detuvo percatándose así que mi madre las miraba. Acto seguido la tomó de la mano y salieron de esa casa para jamás volverse a hablar. No pudieron comprobarle nada a mi tía Consuelo, pero muchos dijeron que habían visto salir a un perro muy grande, quien llevaba en el hocico un palo en llamas, y que éste le había prendido fuego a la casa de aquella pobre familia. Todos murieron, y el que sufrió más fue el esposo, el cual había mandado hacerle un mal de muerte a mi tía, pero a la que lastimaron fue a su hija. Aunque mi abuela tenía otra teoría, y es que la tía mantenía un romance con el señor de aquella familia, y como no quería irse a vivir a su casa, como acto de venganza fue que les prendió fuego. En fin, no es nada bueno ni nada inteligente meterse con la persona equivocada. La abuela Nahual. Buenas noches. Tengo que sacar esto de mi interior, algo que me inquieta demasiado. Han pasado varias semanas desde que pasó esta situación tan loca y difícil de creer, aunque cuando la escuchen puede que ya haya pasado un tiempo más largo. Voy a cambiar mi nombre por razones obvias, ya ustedes lo entenderán. Soy abogado y definitivamente no creo en demonios, brujas o cosas raras. Siempre he sido escéptico en todas esas cosas. Muchas veces me he reído de eventos que me encuentro por internet, situaciones que son demasiado vistas por la gente. Yo respeto eso, cada quien cree, lee o ve lo que desea. Por lo regular mi adicción es el trabajo y el dinero. Trato de ser un tipo derecho sin ser un corrupto, pero en mi trabajo es muy difícil no serlo. Pero vamos al asunto que me compete. Hace 2 semanas y media me llegó un trabajo de un hombre de edad mediana, y pese a los comentarios me atrevo a decir que no parecía ser lo que decían, aunque en este oficio se vive cada cosa, y en esta ocasión era mi deber defenderlo. Cuando me entrevisté con él, le dije mis honorarios, y él me contestó de una manera que me costó creer. Argumentó que no le importaba en lo absoluto salir libre de ahí. A pesar de aquellas palabras, traté de hacer mi trabajo y le dije: «Mira, Pedro, puedes tener absoluta confianza de que todo lo que me digas aquí, yo lo guardaré como si fuera mi secreto. Además, es parte de mi trabajo guardar absoluta discreción. Todo lo que me digas podría ayudarme a sacarte de aquí, así que no omitas nada». Ese hombre me miró y me entregó una sonrisa un tanto incómoda, para luego responder: «Te voy a contar todo lo que pasó en aquella casucha, con santo y seña. Sé que no me creerás, pero no me importa». Guardó silencio por un momento y después continuó: «Total, tengo los días contados, solo espero ya la muerte». Eso en realidad me dio algo de temor, pero debía escucharlo. Ese era mi trabajo, y salvarlo era mi meta. «Mira, abogado, hace varios años que me dedico a hacer ciertos trabajos que no me llenan de orgullo, pero pues alguien debe hacerlo. Hay mucho dinero de por medio, y eso a mí y a mi familia nos ha dado la tranquilidad y seguridad que hemos requerido. Todos los que le entramos a esto sabemos a lo que le tiramos, y sabemos que algún día nos llegará la hora de rendir cuentas a la huesuda. Este último trabajo que hicimos fue el que vino precisamente a reventar todo en mi vida. Esa noche éramos 4 los que nos dieron la orden de liquidar a esa mujer y a su hijo que vivían en aquel cerrito, rodeada solo de perros. Ella era la dueña de todo aquel terreno y de muchos más que eran de interés para personas con mucho poder económico. Así que, sí o sí,
Querían ese lugar a toda costa. Fueron a verla para que vendiera sin problemas. El patrón le ofreció mucho dinero. Creo que no se lo acabaría en lo que le restaba de vida, pero ella no aceptó, por lo que tuvieron que salir de aquella casita donde vivía la señora. No obstante, antes de salir, nos dijo algo que nos dejó con cierta intriga. No vuelvan ya más por aquí, porque no venderé a nadie, además de que se llevarán una sorpresa si quieren hacerme daño. Y les juro que el mal será para ustedes. Ya con la orden de que si no aceptaba, teníamos que desaparecerla, nos fuimos esa noche sabiendo que volveríamos a la tercera noche para ajustar cuentas con ella. No sabía en dónde nos habíamos metido. La mera verdad, creí que sería el trabajo más rápido y fácil, pero estaba equivocado. Pedro interrumpió su plática y dejó de mirar a la nada, para ahora posar sus ojos negros en los míos y preguntar: dígame, abogado, ¿cree en el diablo? ¿Cree en las brujas y nahuales? Esa pregunta me tomó por sorpresa, además de que su mirada me llenó de un escalofrío que no sabría explicar. El silencio lo volvió a romper aquel hombre, que podría ser una mala persona, pero que en ese momento su mirada y su rostro estaban llenos de miedo. Contesta, abogado, ¿cree en eso? Yo con mucha cautela le contesté: jamás he pensado en ello, porque no he tenido nada que ver con esos temas. Este tipo me miró con los ojos muy abiertos y volvió a hablar. Pues creo que esta vez se topó con algo muy serio, abogado, y de que va a creer. Por esta, se lo juro. Tomó sus dedos y haciendo una cruz en ellos, los besó. Yo traté de decir algo, pero él me dijo que guardara silencio. Esa noche, cuando subimos al cerro, la noche era mucho más negra en comparación de algunas otras que me ha tocado vivir. Y no solo fue percepción mía, ya que mis compañeros también lo notaron y también lo comentaron. ¿Qué noche tan negra, no te parece, Prieto? Así es, Cazón, está muy rara la mera verdad. El Rutilo no dijo nada, solo miraba por la ventanilla. Y yo que iba manejando la camioneta les dije: pues la verdad, sí está muy oscura la condenada noche, aunque eso es mejor para nosotros, compañeros. Bueno, hasta aquí podemos llegar. La camioneta ya no sube. Desde aquí tendremos que ir a pie hasta la casa de aquella anciana. Saquen las armas, que nos vamos. Salimos de la troca y nos dirigimos rápido hacia aquella casita, en donde se podía ver una luz afuera de la vivienda. En silencio fuimos avanzando, pero cuando estuvimos a unos 12 metros de la casa, se empezaron a escuchar unos ladridos de perros. Sin embargo, no eran normales, era como si algo los estuviera lastimando, y es que alrededor de aquella casa había un montón de perros amarrados. Era como si fuera una alarma, además de que era una locura llegar ahí y escuchar todo aquel bullicio. A los pocos segundos, solo se escuchó como si algo los estaba masacrando horriblemente. Fuimos caminando con cautela, sin prender ni una luz para no llamar la atención. Una vez nos reunimos, nos pusimos de acuerdo de cómo haríamos para llegar a cabo nuestra tarea, siendo así que yo hablé primero. Prieto y yo vamos por la derecha y entramos por detrás. Rutilo y tú, Cazón, por enfrente. Ya saben, tiren sin piedad. Todos deben partir al otro mundo. Y el animal que anda chingándose a los perros, hay que aniquilarlo. Así que abusados. Nos preparamos y seguimos el plan. La verdad, no teníamos miedo, solo era una anciana y su hijo loco que vivía con ella. Pero cuando llegamos a la parte trasera de aquella casita, sucedió algo horrible. Unos gritos horribles y la descarga de una pistola se escucharon. Acto seguido, se escuchó el rugir de un animal herido, pero muy grande. Prieto, no te vayas a distraer, vamos contra la puerta a tirarla. Corrimos rápidamente hacia la puerta que con nuestros cuerpos, que eran corpulentos, logramos derribarla. Caímos al piso, aunque pronto nuestras armas descargaron fuego y muerte. Dentro de aquella casa no se podía ver nada, absolutamente nada. Prieto, ¿dónde carajos estás? Se escuchó un ruido a mi espalda, mismo que me hizo poner alerta y girar con rapidez, al mismo tiempo que disparaba con mi arma. Esta precipitada acción hizo que a quien disparé fue a Cazón,
y a otra cosa que estaba ahí, comiéndoselo. Después de eso, todo se quedó en silencio. Solo una respiración desequilibrada podía escucharse en mi cercanía. De pronto se encendió una lámpara que había quedado tirada y que por alguna razón no logró encender mi compañero Prieto, pero que ahora se había encendido. El rayo de luz iluminó por unos momentos a una cosa enorme, con 4 patas y un rostro de perro. Ese aterrador animal me miraba con el hocico lleno de líquido hemático y unos ojos terriblemente rojos. Lo más rápido que pude, dirigí mi arma hacia aquella cosa, que de inmediato me atacó. Sentí que ya mi vida terminaría en ese instante, así que como pude, descargué el arma en la humanidad de aquella bestia, que cuando cayó encima de mí, me dirigió unas palabras. En serio, abogado, esa bestia me habló. Maldito, hoy ganaste, pero en unos días sabrás mi maldición. Te juro que pedirás no haber nacido. Segundo después, perdió la vida. Me quedé un momento ahí sentado en el piso, tratando de saber qué había pasado con mis compañeros y con aquella anciana. Poco a poco me fui moviendo hasta que encontré el interruptor de luz y lo accioné. Lo que le diré es verdad, abogado, lo juro. Había una mujer anciana con su cuerpo convertido en perro del ombligo hacia abajo, y aquel hijo suyo de igual manera tenía el cuerpo mitad perro y mitad humano. Mi colega Cazón había quedado tirado junto al hijo de aquella maldita bruja, y mi otro compañero afuera en el patio destrozado. Desde ahí supe que tenía que hablar con la policía y vieran lo que ahí había pasado. Sabía que algo me pasaría desde ese momento. En esa casa vivía el diablo, y aquella bruja era su amante, y el hijo era producto de sus muchos encuentros. Eso lo leí en un libro que tenía en una mesa al centro de aquella casita. Sé que mi fin será de lo más terrible, y prefiero que sea aquí adentro. Él no podrá sacarme de mi celda. Si me aniquila, aquí mismo me encontrarán. Así que, esa es mi historia, y es lo que pasó en aquella casita arriba, en aquel cerrito, abogado. La policía no dirá la verdad, de eso estoy seguro. Dirán que soy un psicópata y que mandé a todos al otro mundo, pero yo sé que todo es verdad. Terminó su narración el recluso. Me quedé de una pieza, no sabía si pararme e irme sin decir nada, o decirle que yo no le podría creer semejante locura. Así que solo le respondí. Tomé nota de todo lo que me dijo, y traté de llegar a un acuerdo. Ellos no debían de tener a un semejante lobo en su propiedad. En ese momento, el señor se levantó y le habló al guardia. «Sáquenme de aquí». Después se dirigió a mí de nuevo. «Dígame, ¿cómo podrá ayudarme si no me cree?». Entró el guardia y se lo llevó. Esa fue la última vez que lo miré, ya que esa misma noche pasó algo terrible en la celda de aquel hombre. Encontraron partes de su cuerpo afuera de su celda. Así fue. Lo pasaron a la fuerza por aquellos barrotes de una ventanita que daba al exterior. Lo único que quedó completo fue la cabeza, que quedó atrapada en medio de aquellos barrotes, donde no pudo escapar de aquella maldición. Desde entonces, por alguna razón tengo miedo, y tengo la sensación de que algo está conmigo todo el tiempo. Espero solo sea mi imaginación. Historias escritas y adaptadas por nuestro amigo Ton Aguilar para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Espero que este video de brujas haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.